Amén, amén, hermanos. Padre Cristo, hermanos jóvenes, a todos los jóvenes del coro mensajero del Gran Rey, que en estos momentos, que Dios bendiga sus vidas. A cada uno de ustedes, deseo en el Señor que estén bien, que estén bendecidos en nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por este medio que Dios me permite en este día de expresar unas palabras para honra y gloria de Dios. Espero que sean de bendición a tu vida. Voy a hablar un poco, jóvenes, acerca del temor. Como pregunta, ¿a qué temes? ¿A qué tememos nosotros como hijos de Dios? Vemos en la actualidad cómo está la gente con mucho temor a causa de esta pandemia que se está viviendo a nivel mundial. Mucha gente está azorada en sus casas, que no quiere ni salir a causa por el temor a contagiarse de este virus y por el temor a la muerte. Pero nosotros, ustedes jóvenes como hijos de Dios, no deben de tener miedo. Recuerden que Dios siempre va a estar con ustedes. Dice la palabra de Dios, hay muchas promesas que son fieles y que son verdaderas. El Señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo donde quiera que tú fueres. De tal manera, jóvenes, que ustedes deben de estar siempre confiando en el Señor. Ante todo, la confianza en Dios es muy importante. Fíjense lo que dice la palabra de Dios ahí en Hebreos, el capítulo 13 de los Hebreos. Dice la palabra de Dios, versículo 6. De tal manera que digamos confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me hará el hombre. Ustedes, todos los hijos de Dios, tenemos que estar siempre confiando en nuestro Señor Jesucristo. Con el Señor todo lo podemos hacer, todo lo podemos lograr, podemos salir avantes ante todo, porque el Señor está con nosotros, hermanos. El Señor está con ustedes, jóvenes. Fíjense lo que dice ahí en el Salmo 27:1. Alabado sea el Señor Jesucristo. Vamos a estar considerando algunas porciones bíblicas que espero que sea de bendición en estos momentos. La palabra de Dios a tu vida. Dice la palabra así, jóvenes. Salmo 27:1. En el nombre del Señor. Salmo 27:1 dice la Biblia así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién atemorizarme? Cuando se llegaron contra mí mis angustiadores y malignos y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque asiente campo contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo en esto confío. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Está escrita la palabra, jóvenes, que debemos estar siempre confiando en el Señor. Siempre, siempre confiando en el Señor. En la segunda de Timoteo, el capítulo 1, versículo 7, dice la Biblia: porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza, de amor y de templanza. Nótese, joven, cómo dice: no nos ha dado Dios un espíritu de temor, no, sino un espíritu de amor, de fortaleza y de templanza. Es lo que Dios nos ha dado. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice: porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Alabado sea Dios. Padre, Padre quiere decir esta palabra. Entonces, jóvenes, no estén con temor. No estén con temor. Dice la Biblia que el verdadero amor echa fuera el temor. Tenemos que estar siempre confiando en el Señor.
No digo con esto que no se cuiden, claro, cuídense, pero siempre confíen en el Señor. Confíen en el Señor, que después de esta vida nos espera una vida con nuestro Señor Jesucristo. Después de esta vida viene una vida excelente con nuestro Señor Jesucristo. Es importante, pues, que no temamos ante la situación que se está viviendo en este tiempo. Nuestro temor y nuestro pavor que sea agradar a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice la palabra de nuestro Señor. Ahí en el Santo Evangelio según San Mateo, el capítulo 10, versículo 28. Dice así la Biblia. San Mateo, capítulo 10, versículo 28. En el nombre del Señor. Dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Mas temed antes aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El verdadero temor, joven, que debe estar en tu vida y en mi vida y en la vida de todos los fieles, en todos los creyentes de Dios, es el temor de Dios. No se refiere la Biblia a un temor de miedo, de pavor, no, sino un temor de reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Un temor de respeto a Dios y a su palabra, buscar, procurar cómo honrarle siempre a nuestro Señor Jesucristo. Ese temor, joven, es el que debe estar en tu corazón. El otro temor no debe existir en tu vida, debe estar siempre confiando en el Señor Jesucristo. Pero el temor de Dios es el que debe estar en tu vida. Siempre, siempre el temor de Dios te va a guardar para vida eterna. Te va a preservar para que vivas eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Es importante, joven, que consideres esto. Consideres esto, que el verdadero temor es el temor de Dios. Ese debe estar ahí en tu corazón. Dice la Biblia, el temor de Dios. Fíjense lo que implica el temor de Dios. El temor de Dios es que aunque nadie te esté mirando, estés en un lugar oculto donde tú estés, siempre debes de pensar, que estás delante de la presencia de Dios. Estás delante de Él y todo el tiempo está delante de Él, y Él, todo lo que tú haces, Él lo está mirando. Todo lo que la gente hace, todo lo que hacemos, nada se le esconde a Dios. Todo Él lo mira siempre. Hay muchos que le temen a la gente, o se esconden de la gente o del pastor para hacer lo que no conviene. Pero el que verdaderamente tiene el temor de Dios se conserva en limpieza, aún en la intimidad. Tiene cuidado de cómo honrar y de cómo agradar a Dios. Ese temor es el temor genuino de Dios. Que tienes cuidado de cómo agradar a Dios, de cómo ser agradable delante de Él, y todo, como dice la Biblia, toda especie de mal, pues hay que apartarse. Dice un proverbio: con misericordia y con verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor se apartan del mal los hombres. Hebreos capítulo 13, es Hebreos capítulo 4 versículo 13, estoy mencionando, Hebreos 4:13. Fíjese lo que dice ahí la palabra. Hebreos 4:13. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: porque no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo, como le decía, todo el Señor lo está mirando, jóvenes. Ese temor de Dios genuino que siempre esté en sus corazones. Recuerden lo que la Biblia dice, que todo lo que el hombre sembrare,
eso va a cosechar. El que siembra para la carne, de la carne va a segar corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiésemos desmayado, dice la palabra del Señor en Gálatas, capítulo 6, del versículo 7 en adelante está esta palabra, que no se engañe nadie. El Señor no puede ser burlado. Entonces, que ese temor de Dios siempre esté en tu corazón, joven. Que siempre procures agradar a Dios con tu vida, honrarle, glorificarle, y que el nombre de Dios sea glorificado en todas las cosas siempre. Dice la Biblia ahí en Jeremías, el capítulo 10 del profeta Jeremías, versículos 6 y 7, de la siguiente manera. Jeremías 10, capítulo 10, versículos 6 y 7. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande, grande tú y grande tu nombre en fortaleza. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las gentes? Porque a ti compete ello, porque entre todos los sabios de las gentes y entre todos sus reinos no hay semejante a ti. Que ese temor, joven, siempre esté en tu vida. ¿A qué debes de temer? A Dios solamente. Un temor, como digo, de honrarlo, de glorificarlo, un temor santo en tu corazón debe de estar siempre. Y ese temor, pues te va a guardar para una vida eterna. Hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres y de mujeres que fueron temerosos de Dios, que caminaron con Dios y Dios se los llevó. Dios se los llevó porque fueron hombres fieles a Él y a su palabra. Alabado sea el Señor. Como dice que Enoc caminó con Dios conforme a la voluntad de Dios y el Señor se lo llevó. Se lo llevó porque era temeroso de Dios. Tenemos el ejemplo de Noé. Cómo Dios le dio mandamiento. Cuando Dios determinó destruir la tierra, a causa de que la tierra estaba llena de violencia, y el Señor dijo: me arrepiento de haber hecho al hombre, porque el continuo anhelar de ellos es solamente hacia el mal. Pero dice la Biblia que Noé halló gracia en los ojos de Dios, fue agradable ante él, porque era temeroso de Dios. Dios le dijo, le dio el diseño, cómo iba a ser el arca. Dice la Biblia, ahí en Hebreos 11:7, dice que con temor aparejó el arca. Con ese temor genuino de Dios en su corazón, dijo: viene la destrucción, Dios está diciendo que viene este diluvio, y se preparó con ese temor santo en su corazón. Dice la Biblia que vino el diluvio y se los llevó a todos, pero Noé y su familia fueron salvos gracias a la fe que tuvo este hombre en el Señor Jesucristo, de esperar en Dios y de ser temeroso de Dios. Otro ejemplo que tenemos en la palabra de Dios es de Abraham, el patriarca Abraham, el padre de la fe. Cómo Dios le habló y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te voy a mostrar. Dice que él salió sin averiguar mucho, obedeció a la voz de Dios, porque el Señor le dijo que iba a ser de él una nación grande, innumerable, que no iba a poder ser contada nunca más que las estrellas del cielo, y que la arena de la mar en multitud. Dice que él temió a Dios también. Temió a Dios y obedeció a la voz de Dios. Dios bendijo grandemente al patriarca, a su descendencia después de él. Después de él se levantó José, como lo conocemos, el soñador. Un joven temeroso de Dios en extremo. Grande era el temor de este joven ilustre. Cómo le tenía temor reverencial a Dios, ese temor reverencial a nuestro Dios. Cómo Dios le daba sueños,
soñaba sueños y sus hermanos le tenían envidia, cómo lo vendieron. Primeramente a unos ismaelitas que pasaban por ese lugar. Los ismaelitas lo vendieron a Potifar, a este siervo de Faraón. Y estando ahí, jóvenes, fíjense qué tremendo el temor de este varón. Estando ahí en la casa de este varón Potifar, dice que todo lo puso en sus manos. Él era el administrador de su casa. Todo lo hacía, todos los trabajos, todo hacía. Desde ese momento, fíjense lo que dice la Biblia. Ahí en el capítulo 39 de Génesis, los invito a que lean el versículo 1 en adelante. Primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 39, versículo 1 en adelante, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra. Y llevado José, estoy leyendo Génesis 39 del 1 en adelante. Y llevado José a Egipto, comprólo Potifar, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia, varón egipcio, de la mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová fue con José y fue varón prosperado, y estaba en la casa de su señor el egipcio. Y vio su señor que Jehová era con él, y todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así José halló gracia en sus ojos, y servíale a él, y le hizo mayordomo de su casa, y le entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová fue sobre todo lo que tenía en casa y en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Ni él sabía de nada, mas el pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Versículo 7, fíjense. Y aconteció que después de esto, después de que le entregaron el cargo, la mujer de su señor puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su señor: he aquí mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Pecaría contra Dios. Fíjense cómo dice, jóvenes. ¿Cómo haría este grande mal? Dice, pecaría contra Dios, dice. Y fue que hablando ella a José cada día, y no escuchándola él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Fíjense qué temor tan genuino tenía este joven. Todos los días la mujer le acosaba. Ahí estaba insistentemente, pero él se guardó por el temor que le tenía a Dios. Por el temor, por la reverencia que le tenía a Dios, José se guardó. Y ahí estuvo insistiendo. Así es el enemigo, que el Señor lo reprenda. Siempre es insistente para que el Hijo de Dios falle, para que el Hijo de Dios peque. Pero donde hay temor de Dios, siempre se guarda de pecado uno. Es importante, jóvenes, que se guarden para Dios siempre. Así como este joven José se abstuvo y dijo no, porque pecaría contra Dios. Pecaría contra Dios. Es importante esto, jóvenes, que lo atesoren en su corazón. Ese temor genuino debe estar en los corazones. En sus corazones, como les digo, siempre para agradar a Dios, no para agradar al hombre. Todo lo que ustedes hagan, háganlo para agradar a Dios. Todo, háganlo únicamente para ser agradables a los ojos de Dios. Porque a Él, dice la Biblia, que a Él le vamos a dar cuentas. Cada uno, es necesario que cada uno de nosotros, dice, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hizo por medio del cuerpo, ahora sea bueno o sea malo. Cada quien
va a dar cuentas a Dios de sí. Cada quien va a llevar su carga, cada quien va a llevar su pecado, pero es importante que ustedes se guarden en limpieza delante de Dios y que ese temor santo ahí esté siempre vigente en sus corazones. Tenemos algunos versículos a considerar en esta hora. Dice ahí, jóvenes, en la segunda de Corintios, el capítulo 7, versículo 1 en adelante. Segunda de Corintios 7:1, fíjese lo que dice ahí la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia, de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Ahí, jóvenes, está la perfección en el temor de Dios. Así como Salomón lo dice en los Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ese es lo primero, el temor de Dios en el corazón del hombre. Y ese temor siempre te va a hacer lo correcto, hacer lo justo, hacer lo que a Dios le agrada. Bendito sea Dios. Vamos a considerar algunos proverbios en el nombre del Señor. El Proverbios 10:27, en el nombre del Señor. Dice la Biblia así. Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Si quieres vivir, joven, largamente, teme al Señor y serás deleitado en gran manera y andarás siempre en caminos de bendición, en caminos deleitosos, porque le temes a Dios y porque honras delante de su presencia. Otro Proverbios, el Proverbios 9:10, dice así la Biblia. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y la ciencia de los santos es inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Por ese temor, jóvenes, por ese temor dice que se van a prolongar tus días, años de vida se van a aumentar. Ahí en el Salmo 19, versículo 7, fíjese lo que dice la Biblia. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro muy afinado. Y dulces más que la miel, que la que destila el panal. Tu siervo además es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Alabado sea Dios, jóvenes. En guardar la ley, en guardar la palabra de Dios, en mantenerse íntegro, en mantenerse en temor de Dios, dice que hay grande galardón. Alabado sea el Señor. Ese galardón, jóvenes, les espera. Manténganse siempre firmes en nuestro Señor Jesucristo, que nada ni nadie pueda apartarlos del amor de nuestro Señor Jesucristo. Dice, jóvenes, ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 28, para la gloria de Dios. Espero que Dios bendiga tu vida grandemente, joven, que estás escuchando este video. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y mantente siempre firme en el Señor. Mantente firme en el Señor hasta que Cristo venga, en el nombre del Señor. Dice así la palabra, jóvenes. Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29.
Amén, en el nombre del Señor. Amén. Dice así, Hebreos 12, 28 y 29. Así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahí debe estar, jóvenes, ese temor y esa reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Una escritura más, Filipenses, el capítulo 2, versículo 12. Fíjese lo que dice ahí la palabra. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Dice así. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. En eso ocúpate, joven. Como le decía el apóstol Pablo, entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. No descuides el don de Dios que te fue dado, joven. No descuides ese don de Dios, ese talento que Dios te dio. Úsalo para engrandecer su nombre siempre. Y mantente en ese temor. Dice la Biblia ahí en la segunda epístola universal de San Pedro Apóstol, el capítulo 1, el versículo 3 en adelante. Dice así la Biblia. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado a su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuereis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo mostrad en vuestra fe virtud, que esté el poder de Dios siempre. Porque dice la Biblia que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud, en poder de Dios, jóvenes. Que ese poder maravilloso del Espíritu Santo siempre esté con nosotros. Pidámosle a Dios que su presencia vaya con nosotros. Así como lo dijo Moisés, si tú no vas conmigo, yo no voy a ir. Así digamos nosotros. Si tú no vas, Señor, yo no voy. Si tú no estás ahí, yo no voy a ir. Alabado sea Dios. A donde vayamos, que vaya su presencia con nosotros, que vaya su Espíritu Santo con nosotros. Alabado sea Dios. Dice, en la ciencia, en el conocimiento de Dios. Pidámosle a Dios, así como le pidió Salomón, sabiduría, entendimiento, para discernir, dice la Biblia, entre lo bueno y entre lo malo, entre lo que agrada a Dios y entre lo que no agrada. Aquí está el conocimiento, jóvenes, en la palabra de Dios. Entonces, en la ciencia tiene que haber templanza. Pide Dios de eso, de nosotros, de ustedes como jóvenes, que estén templados, que estén firmes en el Señor, que nada los mueva, que nada los quite de agradar a Dios y de temer a Dios. Siempre van a estar los ofrecimientos del maligno, pero ustedes sean sabios y honren a Dios con sus vidas. Esa es la templanza, es algo que no se mueve, es algo firme que siempre esté en el Señor y nada lo mueve. Eso pide Dios de nosotros, esa templanza. Entonces, en la templanza, la paciencia, amén. Dice que la paciencia es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Siempre con paciencia y perseverancia se conquistan todas las cosas. Vamos a vencer, como dice la Biblia, en nuestra paciencia vamos a poseer nuestras almas. Hay que esperar pacientemente la venida de nuestro Señor Jesucristo y que nunca dejemos, siempre estemos esperando su venida con paciencia. Que no seamos como aquel siervo infiel que dijo, ya mi Señor se tarda en venir. Dice que comenzó a beber y a hacer lo que no conviene. Lejos sea, que Dios nos guarde siempre con templanza y con paciencia esperando su venida. Dice, en la paciencia
temor de Dios. Ahí debe estar el temor de Dios, en la paciencia, el temor de Dios en el corazón. Y en el temor de Dios, amor fraternal, el amor entre nosotros. Como dice la Biblia, previniéndonos con honra los unos a los otros. Esa caridad fraternal que permanezca en nuestras vidas, como dice en Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal. En el amor fraternal, caridad, el amor. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejará estar ociosos, ni estériles, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Fíjense, jóvenes, qué bonito consejo. Siguiendo estas cosas no caeréis jamás. Siguiendo lo que la Biblia dice, lo que conviene, el temor de Dios, se van a mantener firmes en el Señor. Ruego a Dios en esta hora que Dios bendiga sus vidas. Doy gracias a Dios porque el Señor permitió que expresar estas palabras para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga grandemente, que sean prosperados en todo lo que hagan. Y sigan orando a Dios, jóvenes. Sigan orando, que cuando pase esta situación que estamos pasando a nivel general, a nivel iglesia, todos vayamos con más ánimo a servir a Dios, a la iglesia. Con más entrega a nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga tu vida, joven, es mi deseo. Que el Señor te bendiga y que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. En el nombre de Jesucristo, Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre de Cristo.